Últimos minutos de esto recién empieza. Último bloque, le diría, más que últimos minutos. Y una aclaración, tuvo un lapsus. Charlie Sheen y Michael Sheen no tienen absolutamente nada que ver. Pero vamos a lo nuestro, vamos a lo que nos compete. Les prometí una gema y una adivinanza. La gema arranca por Mariano Martín. Gracias por venir, Mariano. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Sí, Bien. porque, bueno, nos planteábamos cómo hacer un relevamiento de esta vinculación entre el gobierno y los gremios en estos 2 años y medio que tiene de gestión Cambiemos, y sobre todo de qué manera el gobierno se afanaba para propender a una pauta salarial que parecía imposible y que en realidad terminó aplicando en muchos de los sindicatos, que es este famoso 15% ¿Cómo mágico. hizo? ¿Cómo hizo el gobierno para aplicar el 15%? En algunos casos, obviamente, esta pauta salarial incluyó dibujos, incluyó cifras que no estaban del todo claras o que quedaban en actas separadas y que terminaban elevando los aumentos salariales. Pero en síntesis, para llevar adelante este 15%, el gobierno, y no solo el 15%, sino toda la vinculación con el sindicalismo, el gobierno aplicó varios trucos, podemos decirle así, varias estratagemas, varias maniobras en su vinculación constante con los gremios que la lleva básicamente el ministro de Trabajo, Jorge Traca, junto con su equipo. Y nos planteamos la forma de qué manera se llevaban adelante estos mecanismos. Una de las más importantes y la más visible fue, sin lugar a dudas, las intervenciones sobre Correcto. los sindicatos. Hemos visto en 6 de los gremios nacionales intervenciones que algunas comenzaban por el lado de la justicia. Fue el caso de el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos con la detención de Omar El Caballo Suárez y toda una red de presunta corrupción, además de aprietes, que quedó al descubierto y que luego tuvo su correlato en la intervención administrativa que llevó adelante el equipo de Jorge Traca con aquel caso tan sonado de Sandra Heredia, la ex empleada de la familia Traca, que terminó en esa intervención. Pero a esa le siguieron otras intervenciones, como la del gremio de seguridad que lidera Ángel García, un ex socio de Luis Barrionuevo, que justamente cuando rompió esa vinculación se vio Sin red. acorralado y Claro. sin red política, sometido a esta intervención del gobierno. Los azucareros, que tienen su eje en la provincia de Tucumán, pero que la actividad también se despliega en otras provincias. Los canillitas, recordarás el caso de Sí, Omar claro. Plaini, que, bueno, obviamente también fue sometido a una intervención. Duró poco Sí, en este intervención. caso. Un juez federal que intervino en eso, Marcelo Martínez Sí, Giorgi. vos Sí, sabés Giorgi. que hay algo que se repite también en muchas de las intervenciones, Iván, que arrancan por la justicia federal y son volteadas o son revisadas, o hay una contravisión de estas intervenciones en la justicia laboral. Hay Claro. como las dos caras de la justicia trabajando en velocidades muy distintas. El gremio de jerárquicos ferroviarios, me refiero a la Asociación del Personal de Dirección, APDEFA, un sindicato muy tradicional, muy pequeño también, pero además de carácter estratégico, porque forma parte de un frente de sindicatos ferroviarios, y ahí el gobierno dijo, no, hay irregularidades en la elección y nos tenemos que meter. Ese es otro factor que es común a muchas de las intervenciones. El gobierno se pone quisquilloso, se pone puntilloso en algunas elecciones sindicales y dice, no, esto acá no está cubierto, vamos a intervenir el gremio, y de esa manera obviamente consigue una conducción afín que termina operando en función de las necesidades del gobierno al llegar el momento de las paritarias, por ejemplo. Bueno, el SOEM, ¿te acordás el caso de Sí, Marcelo claro. Balcedo también? Y otra serie de gremios en un relevamiento muy interesante que publicó hace pocos días Nicolás Balinotti en La Nación, que incluye gremios más pequeños o más puntuales, como los judiciales de Mendoza, los fleteros, docentes de Chubut y los trabajadores del hipódromo. Eso como primer abordaje de qué manera el gobierno busca el disciplinamiento. Muchos de los sindicatos que veíamos ahí parecían o bien contrarios a lo que decía el gobierno, con el caso de los canillitas, o bien estratégicos para la inserción del gobierno en algunos sectores, como el Exacto. caso del SOMU. Exacto. Seguimos con los gremios que no están enganchados con el gobierno y que el gobierno entiende que puede meterse de esa manera para quitarles poderío. Los aportes especiales, estos mecanismos que los sindicatos generan en los acuerdos salariales, en las paritarias, en las negociaciones entre las empresas y ellos. Y el caso más paradigmático seguramente es la asociación bancaria, donde se amenazó e incluso se llevó adelante una quita de dos aportes fundamentales que tenía el gremio de bancarios. Por un lado,
el aporte de la cuota solidaria, la mal llamada cuota solidaria, que es un aporte forzoso que hacen los no afiliados al gremio y que era del 1% de su salario, en lo que se entiende, incluso la OIT lo avala, que es la gestión sindical. Es decir, el gremio gestiona aumentos salariales y de alguna manera se recupera una parte de eso compulsivamente, claro, con quienes no aportan todos los meses al gremio, que pagan más plata. Pero también había otro aporte que realizaban los banqueros. Hace poco hablaste con Carlos Heller. Todos los banqueros le pagaban a la obra social, esto había sido una negociación que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno anterior, el 1% de la nómina salarial a favor de la obra social bancaria para su saneamiento. Los dos aportes los tomó el gremio y dijo, los tomó el gobierno y dijo, yo no estoy seguro que esto sea legal, vamos a ponerlo en cuestionamiento. ¿Todo por qué? Porque Sergio Palazzo decía, no me voy a allanar al planteo, a la pauta salarial del 15%. Correcto. Idas y vueltas terminaron acordando un punto intermedio con una baja al 0,8% de uno de los aportes y al 0,5% del otro. Que provocó, entre otras cosas, no sé si es lo mismo o no, pero esa baja del 1 al 0,5 es uno de los reclamos que tiene Camioneros. No sé si es en este caso. Bueno, exactamente. Casi todos los planteos que vamos a ver y todos los aspectos que tienen que ver con cómo el gobierno se mete para restarle fuerza a los gremios más rebeldes, en algún punto vas a encontrar a los camioneros también. Claro. Y yo te escuchaba recién en la entrevista con Pablo Moyano, hay que decir que el gobierno, y esto hablado hoy con funcionarios del gobierno, está planteando para la negociación paritaria con los camioneros diciendo todo lo que sean aportes especiales, por ejemplo, tiene una cuota solidaria del 3% camioneros, tiene un seguro de sepelio del 1,5%, tiene un aporte de los empresarios del transporte al gremio del 2%, todo eso se va a poner en cuestionamiento para intentar forzar al gremio a que acepte un aumento menor al 27% que estaba planteando. Pero hay una contracara de esto. Vos fijate que el gobierno, en la anterior placa lo decía, la UTE y los metrodelegados, también a los metrodelegados le quieren sacar los aportes. Exacto. O le cortan el financiamiento, pero no tienen problema con la cuota solidaria que tiene la UTA, que es el gremio que pacta generalmente lo que al gobierno le sirve. Y tampoco tiene problema el gobierno cuando habla de los aportes que hacen las empresas a las cámaras patronales. Por ejemplo, la Cámara de Metalúrgicos ADIMRA se cobra el 1% también de todas las empresas del sector como gestora de la paritaria con la UOM. Mira, de eso no nadie dice nada. Bueno, nadie dice nada de ese 1%, el gobierno lo deja pasar porque obviamente no le sirve pelearse con los empresarios metalúrgicos. Bueno, paritarias lo vimos, ¿no? ¿Por qué encargados de edificios acá? ¿Por qué? ¿Qué intervención tuvo el gobierno en las paritarias de los encargados de edificios? Como estaba viendo que se le podía complicar o que, vamos a decirlo, Víctor Santamaría maneja un grupo de medios que no es afín claramente al gobierno nacional, que incluye el diario Página 12, ¿qué dijo? Bueno, esta es una paritaria en la que nos cuesta entrar, porque generalmente hay acuerdo entre las cámaras empresarias y el SUTER. Vamos a meterles un protagonista más a esta paritaria. El gobierno introdujo por la ventana una nueva cámara empresaria que terminó desbalanceando este esquema que habitualmente le era favorable a Víctor Santamaría. De este modo, ¿qué logra el gobierno? Una paritaria mucho más allanada a la pauta salarial de este año, que fue del 12% en el caso de los encargados de edificio. Hay otros mecanismos, por supuesto. Tenemos también las homologaciones, que es un caso, casi te diría, de los menos sofisticados de todos estos que estamos mirando. Homologaciones y las cuestiones administrativas de Perdón, homologaciones, yo negocio con la empresa, yo sindicato negocio con la empresa y vos, Ministerio de Trabajo, me decís no te lo firmo. ¿Eso es? Bueno, básicamente es eso. ¿Por qué? Porque se supone que hay un acuerdo de partes. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? El contralor jurídico, el contralor legal, de que ese acuerdo no esté violando alguna norma. Generalmente es simplemente un trámite. ¿Qué hace el gobierno? Demora la homologación. ¿Y qué efecto tiene esta demora? Algún empresario se planta y dice, yo no tengo homologado, por lo tanto, cuando no está homologado no tiene fuerza de ley. No lo voy a pagar hasta que no esté homologado. En los gremios fuertes, el caso de camioneros que hablabas hoy, no hay mayores complicaciones porque se planta el sindicato y obtienen el pago. Ahora, en muchos sindicatos donde hay problemas o donde hay empresas que alegan inconvenientes para pagar los sueldos, se paran y consideran que tienen más espalda con estas no homologaciones y obviamente termina generando un mayor inconveniente. También
se meten con otras cosas, digamos, buscan la letra chica. El gobierno dice, bueno, no se cumple el cupo femenino. Ha llegado a poner trabas el gobierno en el reconocimiento de la CGT, por ejemplo, de la actual conducción de la CGT, porque dice, bueno, no están cubriendo el cupo femenino. Es decir, en el gabinete del presidente tampoco. Bueno, y en las cámaras empresarias, busquemos alguna cámara empresaria, por favor, que cubra el cupo femenino, porque me parece que sería sorprendente para todos nosotros. Y el último aspecto tenía que ver con lo que vimos con los metrodelegados esta semana, que quizás es el más novedoso, que es el corte de financiamiento. Directamente el gobierno se metió en la decisión de los trabajadores de aportar voluntariamente a sus sindicatos. Es decir, los trabajadores de un gremio como la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro deciden voluntariamente aportar a ese sindicato y no a la Unión Tranviarios Automotor. El gobierno dice que incluso ese aporte, que es voluntario, una decisión voluntaria, no lo tiene que hacer más y logra en un día, que el Banco Central de la República Argentina emita una circular que les ordene a todos los bancos no cobrar, no hacer de agentes de retención de este tipo de aportes, y esto obviamente golpea no solo a los metrodelegados, sino, Iván, vos sabés que en la Argentina hay un estatus para los sindicatos con personería jurídica, claro, personería gremial, y otro menor para los sindicatos simplemente inscriptos, que hoy es el caso de los metrodelegados a partir del fallo de la Corte de hace 2 meses. Hay 1.600 sindicatos que están corriendo el mismo riesgo que los metrodelegados. Es decir, que el gobierno le diga, no solo en una afectación a la libertad sindical, sino a la libertad individual de los afiliados, ustedes no pueden aportar más a este gremio. De Mariano Martín a Mariano Martín, lo prometido es deuda. ¿Quién es el empresario amigo del presidente que no sufrió el recorte? Lo vemos en pantalla. En 2 minutos, en 1 minuto me tenés que contar, es el desafío del día, ¿qué pasó con Nicolás Caputo? Sí, no era difícil, ¿no? Nicolás Caputo, el único beneficiario de la debacle del plan nuclear. Vos sabés que estaban en marcha la construcción de 2 centrales nucleares nuevas en la Argentina, Atucha 3 y Atucha 4. Hoy el parque energético se compone de una inmensa mayoría de combustibles fósiles, solo el 5% está provisto por energía nuclear, y la idea con estas 2 plantas nuevas era duplicar esa capacidad energética, por lo menos decir, llevar a 10% la capacidad o la cantidad de energía a partir de la investigación nuclear. Bueno, todo eso está parado, es decir, sí, claro, se cayeron las contrataciones, hay un grave problema, la cuestión con los acuerdos con China, etcétera, etcétera. El gobierno dijo, no tenemos financiamiento, no estamos en una etapa de restricción presupuestaria, vamos a poner el pie en el freno. Pero frenó el plan nuclear, No hay plan nuclear. Ahora, hay algunas cuestiones puntuales. ¿Quién zafa de eso? Hay una empresa privada que zafa, que es Caputo, Sociedad Anónima, que tenía desde hace un par de años la adjudicación de la construcción de un edificio muy importante para Atucha 1 para hacer de reservorio de los combustibles, de los combustibles utilizados cuando están sometidos a la radiación. Yo desconozco de esta área, leo a Fernando Cracovia, que es el que realmente sabe de esto, pero los residuos de esta combustión se tienen que ubicar en edificios cubiertos de hormigón. Imagínate la protección que tienen que tener. 513 millones de pesos se había destinado desde el Estado a favor de Caputo Sociedad Anónima, una obra que quizá podría haber hecho Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es una sociedad del Estado por otro lado, pero eligió este gobierno avanzar con una obra a favor de Caputo y en este caso no sacársela. Es el único que zafa del parate del plan nuclear. Qué suerte la suya. Lamento, ¿qué va a hacer? Muchas gracias. A vos. Ustedes se quedan en la pantalla S5N con Maru Fernández y no te duermas, que tiene realmente un programón. Nosotros nos reencontramos mañana a las 18 horas para hacer el diario, por supuesto, pero el miércoles que viene a las 22 horas para hacer Esto Recién Empieza. Chau, muchas gracias a todos.